Kaixo, Egunon, un saludo a todos. No sé si ustedes han tenido alguna vez la experiencia de contar a alguno de sus allegados, conocidos, familiares, que padecen una enfermedad grave. Tal vez sí, si lo han hecho, recuerden ese momento, el momento en que ustedes tuvieron que decir a algún familiar suyo, darle la noticia de que tiene una enfermedad grave, ¿no? Muchas veces cuando a alguien se le dice que padece una enfermedad grave, que puede llevarle a complicaciones importantes y hasta tal vez la muerte, surgen distintas reacciones, ¿no? Una reacción muy típica suele ser no querer verlo, no querer saber mucho, ¿no?, de eso. Otra reacción también bastante típica suele ser reaccionar quitándole importancia de alguna manera o queriendo pensar que no es para tanto, que no es muy real lo que se le está diciendo. Otros pueden tender también a desesperarse, a la rabia, a la negación, ¿no? Y también pues podemos tener la opción pues, de asumir la gravedad de la enfermedad y de luchar hasta salir, luchar y apostar por una terapia que realmente, una terapia de curación que realmente nos puede hacer sanar de esta enfermedad, ¿no? Creo que cuando hablamos de las lenguas como las que están participando en este curso, las lenguas originarias, por ejemplo, de lo que es Abya Yala, de lo que es Latinoamérica, pues nos encontramos un poco en esta tesitura, ¿no? Es decir, las lenguas, desde el punto de vista sociolingüístico, todas las lenguas que tenemos aquí en este grupo, tienen una enfermedad grave, una enfermedad muy grave, que de alguna manera, si podemos compararlo con una enfermedad médica, pues podría compararse con un cáncer, por ejemplo, ¿no? Un cáncer es una enfermedad grave que eventualmente se puede curar y que hay terapias para el cáncer, pero que normalmente un cáncer, pues si no se hace nada, si no hay una terapia muy fuerte, si no hay una reacción muy fuerte del cuerpo, pues es cuestión de tiempo pues que nos va a llevar a la muerte, ¿no? Puede ser un cáncer terminal, la muerte puede ser inminente, puede ser más largo, pero digamos que es un tipo de enfermedad pues bastante seria, ¿no? Pues lo bueno, creo que de este tema es que, bueno, también existen terapias para el cáncer, existe la quimioterapia, existe la radioterapia, existen algunas terapias alternativas, etcétera, pero, digamos, la mala idea es no ajustarnos al diagnóstico, no hacer un buen diagnóstico de la enfermedad que se tiene, ¿no? Independientemente de luego si vamos a curarnos, podemos curarnos o no queremos curarnos o tenemos las medicinas, ¿no? Pero lo que no podemos hacer es desacertar en un buen diagnóstico de lo que tenemos, ¿no? ¿Qué enfermedad tenemos? ¿Cómo estamos, ¿no? En este sentido, creo que se podría hacer un retrato robot en general, de las lenguas minorizadas, tanto de Latinoamérica, de África, muchas en Europa también, ¿no? Y algunas en África, en Asia, en otros lugares, ¿no? Estas lenguas, en general, vamos a decir que tienen un grave problema de salud, que se ve en muchos indicadores. Uno de los indicadores principales es la ruptura en la transmisión. Creo que a gran parte de los que están en este curso les suena la idea de que el abuelo o la abuela hablaba, incluso muchas veces el abuelo y la abuela no sabía otra lengua que esta lengua originaria, o hablaba castellano o otra lengua más grande, pues, de manera bastante precaria. Después su hijo, es decir, el padre, ¿no?, nuestro padre, pues ya comenzó a hablar español mejor, etcétera, y ya los nietos pues ya lo han perdido o prácticamente lo saben, pero en la escuela y no lo pueden hablar bien, ¿no? Esto que
para muchos de ustedes es muy conocido y muy natural, esto es el síntoma típico de que si se sigue así, la lengua va a morir. Es decir, esto es un síntoma típico de la muerte de una lengua, ¿no? Esta ruptura generacional amplia es, digamos, un síntoma muy grave de cómo está una lengua, ¿no? En ese sentido, creo que podríamos decir, ¿no?, que la mayoría de nuestras lenguas están en un proceso de caída, porque esta es la parte delantera de la lengua, del coche, del carro, ¿no? Pero el carro está yendo para atrás y lo que no sabemos es si el abismo está aquí, o el abismo está aquí, o el abismo está aquí, pero hay un abismo, hay un punto de no retorno, y las lenguas en general, desde muchos indicadores, desde muchos puntos de vista sociolingüístico, transmisión familiar, importancia de la lengua, de sus funciones, la calidad de los hablantes, todo eso, digamos, están retrocediendo de manera acelerada. Esta es un poco la primera reflexión, ¿no? El primer retrato robot de la situación de muchas de nuestras lenguas, ¿no? La segunda idea, ¿no?, esto sería un poco la primera idea, ¿no?, la idea de que se está en un proceso de pérdida acelerada y de un proceso de caída del carro hacia atrás en una pendiente prolongada. La segunda idea es una paradoja, y la paradoja es que en los últimos 30 años, si nos situamos por ejemplo en Latinoamérica, ha habido un proceso donde los estados han reconocido en parte la oficialidad, entre comillas, porque no es una oficialidad real, pero sí una oficialidad legal de las lenguas, donde se ha implementado la educación intercultural bilingüe, donde se ha introducido la lengua en los discursos políticos, tanto en el movimiento indígena como de muchos gobiernos. Es decir, parece que nunca se ha hecho tanto, nunca se ha babestu, ¿no?, nunca se ha, ¿cómo es esto en español?, nunca se ha protegido tanto a las lenguas teóricamente, oficialmente parece, pero justo en estos 30 años donde ha habido toda esta protección y toda esta educación intercultural bilingüe, ha sido cuando más se ha acelerado la caída. Y la situación es tan seria que podríamos decir, no es que todo este trabajo no ha conseguido que el carro avance hasta allí, no. No es solamente que por lo menos no haya conseguido parar la caída, tampoco, sino que incluso no es solamente que haya seguido cayendo el carro, no, es más todavía, es que en estos 30 años la caída se ha acelerado. En los últimos 30 años, con toda esa educación intercultural bilingüe, todo eso, la caída se ha acelerado, ¿no? Creo que es un retrato de la realidad de muchísimas lenguas con que compartimos ideas y dolores y sueños, ¿no? Vale, esto es un poco la segunda parte del relato, ¿no? La tercera idea es que esto que hemos dicho ahora, esta gravedad de la situación, no es entendida ni asumida por los agentes que teóricamente deberían revitalizar esta lengua, ¿no? Ni los gobiernos, ni las instituciones públicas en general, ni los propios movimientos indígenas políticos, ni los
muchos ni los propios grupos que están trabajando en este tema, ni la propia universidad, es decir, los agentes de una comunidad no están haciendo un diagnóstico exacto, no se están siendo conscientes en general de la gravedad de esta situación. ¿Por qué? Porque cada uno de los agentes, ¿no?, se fabrica de alguna manera un tipo de evitación para evitar hacer un diagnóstico tan grave, ¿no? Por ejemplo, los gobiernos tienen tendencia a evitar este diagnóstico diciendo que, oye, pues es que nunca se ha hecho tanto, estamos haciendo cosas, antes no se hacía, mira lo que estoy haciendo, es decir, estamos protegiendo, ahora hemos hecho esta ley, es decir, los gobiernos tienen más la tendencia a meter en su discurso lo que se está haciendo, los intentos que se están haciendo, y con ello tapan un poco, se evita, ¿no?, ser consciente de la gravedad de la situación. Pasa también algo parecido con el movimiento indígena, ¿no?, porque el movimiento indígena político, sobre todo de algunos países, han trabajado mucho en el tema de las tierras, se habla mucho de derechos, pero claro, solo hablando de derechos uno no logra parar esto, porque esto no es solamente cuestión de derechos, sino de hechos también, ¿no?, que hacer, no solamente reivindicar, ¿no? Muchas veces muchos de los movimientos indígenas han hecho mucho hincapié en otro tipo de derechos, o también en la cuestión de lingüística, en hablar también de derechos, ha sido muy discursivo, pero aunque en el discurso está incorporado la importancia de la lengua, en el plano político, en el real, la lengua no está siendo una prioridad estratégica. Y por tanto, de alguna también es una evitación por parte de muchos elementos del movimiento indígena, una evitación de ver la gravedad de esta realidad, de ver y responder a la gravedad de esta realidad, ¿no? Algo de eso también le pasa al mundo académico o a la universidad, ¿no? En teoría, la universidad podría ser también un ámbito de saber hacer y de ayudar a ver esto, ¿no?, este diagnóstico, y de ayudar a revitalizar, pero en general pues el ámbito de la universidad, de las academias, de los doctorados, de las maestrías y todo esto está más preocupado en sus títulos, en sus doctorados, en sus investigaciones, en sus puntos, en sus currículums, que también pues tiene su lógica, pero en general vamos a decir que el mundo académico y universitario y con sus congresos no está realmente enfocando toda su fuerza en parar este carro y en poder volver a tener un motor que pueda accionar este carro hacia arriba, ¿no? Y también, digamos que, por último, los grupos activistas por la lengua, ¿no?, mucha gente que está haciendo cosas en la educación, en los medios de comunicación, en el corpus, tratando de impulsar su lengua, creo que son los que más saben de esta gravedad, los que más conciencia tienen de esta gravedad. Muchas veces podemos tener el peligro de centrarnos muchos en nuestro trabajo, en nuestros objetivos, en los objetivos de nuestra pequeña institución, y realmente no tener una clara conciencia de la gravedad de la situación y de lo que se podría hacer, ¿no? Vale. La cuarta idea sería que hay, digamos, un gran, tembat, ¿no?, un gran gap, un vacío, ¿no?, en el sentido de que ¿dónde está gran parte del problema de esta situación? Y es que, en general, los pueblos originarios que nosotros conocemos y trabajamos conjuntamente, todos ellos, o la mayoría de todos ellos, tienen la legítima pretensión de que ellos y sus hijos vivan en una sociedad contemporánea. Cuando estoy hablando
de una sociedad contemporánea, en un mundo contemporáneo, quiere decir que estamos imaginando que nuestros hijos van a tener celular, van a tener un celular inteligente, van a tener acceso a la educación y a la universidad, van a tener posibilidad de elegir la profesión que más les guste, digamos que van a estar inmersos en una cultura, en una sociedad moderna, contemporánea, independientemente de que eso se haga desde la propia identidad, desde la propia cosmovisión y todo eso. Pero en general, incluso los que remarcan mucho la propia identidad y la propia cosmovisión, no están renunciando a tener celular o a que sus hijos puedan tener oportunidades en la educación. Por tanto, de alguna manera, ¿dónde está el problema? Que al mismo tiempo de tener una vocación de que nosotros y nuestros hijos los imaginamos en un mundo contemporáneo, creemos y sabemos que nuestra lengua originaria no está preparada para cumplir funciones en ese mundo. Las lenguas originarias, ¿no?, como las de ustedes, como las latinoamericanas y africanas, ¿no?, en gran parte no están preparadas. Los padres inconscientemente saben que si quieren que sus hijos tengan oportunidades en la universidad, tienen que saber español, tienen que saber, en este caso, árabe, o tienen que saber inglés, o tienen que saber francés, ¿no? Es decir, hay una conciencia de que para ese mundo contemporáneo la lengua originaria es vieja y no sirve, que no está preparada. Y ahí, de alguna manera, es donde se pierde gran parte del líquido, porque las familias no lo transmiten, porque sienten en su interior de que esa lengua no va a dar oportunidades a sus hijos, ¿no? Es un tema muy importante. Este es el tema principal, creo que la diferencia principal con el euskera, ¿no? Porque justamente hace 60 años la comunidad del euskera apostó que sus hijos iban a vivir en el mundo moderno, contemporáneo, con todas sus funciones, pero en euskera. Y esa fue la gran clave para que los padres creyeran que la lengua de futuro de sus hijos, la lengua que iba a dar futuro a sus hijos, era la lengua originaria. Pero esto, en general, vamos a decir que en las lenguas de las que estamos hablando no ocurre, ¿no? Y este es uno de los principales problemas, ¿no? Vamos a seguir 1, 2, 4. Vamos a seguir con la quinta idea, ¿no? Y la quinta idea es que los ámbitos que teóricamente en estas lenguas originarias de las que forman parte los alumnos, los participantes de este grupo, los ámbitos de revitalización no funcionan. Están, pero no están teniendo el éxito que deberían, de alguna manera, ¿no? Digamos, el mejor ejemplo de ello en general, salvando las distancias y las excepciones, sería la llamada educación intercultural bilingüe, ¿no? La educación intercultural bilingüe no funciona, es decir, la educación intercultural bilingüe no logra crear hablantes completos en esta lengua. Y sin una educación intercultural o bilingüe no logra crear hablantes completos que hablen, escriben bien y tengan conciencia y competencia para cumplir todas las funciones de su vida en esta lengua originaria, quiere decir que esa educación intercultural bilingüe no está cumpliendo los objetivos, no funciona, ¿no? Esto pasa con la educación intercultural bilingüe y con otras muchas cosas que teóricamente deberían aportar para la revitalización de la lengua, pero que lo están haciendo muy poco, ¿no? Entonces, en general, el titular, salvando excepciones de mucho mérito, sería que los elementos de revitalización no están funcionando bien. Bueno, la sexta idea, ¿no?, sería que las iniciativas de revitalización de las lenguas de algunas comunidades son iniciativas de mucho mérito,
Por ejemplo, aquí podemos tener una iniciativa de escuela bilingüe. Aquí podemos tener una radio que emite en esta lengua. Aquí podemos tener personas que están editando poesías y libros en esta lengua. Aquí podemos tener personas que están trabajando por hacer la gramática y la estandarización de la alfabetización de esta lengua. Y todas estas son necesarias. Pero estas son pequeñas ramas que no están conectadas ni articuladas. No están articuladas. Aquí no hay un árbol. Un árbol sería esto. Esto podría ir aquí. Esto aquí. Esto aquí. Esto aquí. Esto aquí. Y que hubiera conexiones. Esto es un árbol. Esto no es un árbol. Y con este dibujo no hay un proceso de revitalización. Hay cosas que se están haciendo con mucho mérito, pero con hacer cosas, con hacer proyectos, no se revitaliza una lengua, ¿no? La revitalización necesita, aparte de hacer cosas y de hacer proyectos, necesita tener una visión y un proyecto articulado. Necesita tener unas estrategias pensadas y se necesita que el que está trabajando en la escuela sepa por qué lo está haciendo, que esté conectado con el corpus, sepa que después va a haber otro proceso y que se sepa hacia dónde se quiere ir y ir de una manera conjunta, ¿no? Y creo que este sería un poco la séptima idea fundamental, ¿no? Hasta ahora hemos planteado 6 ideas de diagnóstico bastante duras, bastante preocupantes, bastante negativas, de qué está pasando con las comunidades lingüísticas minorizadas. Y el séptimo punto sería ya un punto más propositivo, ¿no? Sería que para poner en marcha este motor, para frenar esto, necesitamos aquí poner en marcha un motor, ¿no? Y para poner en marcha este motor necesitamos un proceso articulado, ¿no? Esa sería un poco la idea que quería remarcar, y ya para un poco terminar, ¿no?, esta breve charla, diría que en este momento, viendo lo que está pasando, ¿no?, con estos 6 elementos de diagnóstico, lo que está pasando con las lenguas originarias que compartimos ideas y sueños en los últimos años, sería que necesitamos 3 mensajes, ¿no? 3 mensajes para nuestra comunidad lingüística, 3 mensajes para nosotros mismos. Un primer mensaje sería un mensaje de alarma, porque la situación en general es grave, ¿no? Es decir, las lenguas tienen una enfermedad que si no se hace nada va a pasar a ser una enfermedad terminal en muy pocos años, incluso en algunos casos muy pocas generaciones, en otros casos muy pocas décadas o muy pocos años. Esto sería el primer mensaje, el mensaje de alarma, ¿no? El segundo mensaje es un mensaje de esperanza, y el mensaje de esperanza dice que, bueno, sí se puede revitalizar las lenguas, ¿no? Las lenguas pueden morir, pero también pueden vivir. El cáncer puede matar, pero el cáncer también se puede curar, ¿no? Es decir, sí se puede, ¿no? Hay casos en que este carro que iba para atrás se ha logrado frenar, se ha logrado accionar un motor y se ha comenzado a subir, ¿no? Creo que en este sentido, pues, el mensaje de esperanza
importante, porque si no hay este segundo mensaje de esperanza, pues el mensaje de alarma queda pues, en un mensaje fatalista, pesimista y determinista, donde no se puede hacer nada, que no es el caso. Y un tercer mensaje, después del mensaje de esperanza, sería un mensaje de responsabilidad, un mensaje de autorresponsabilidad, es decir, revitalizar las lenguas es responsabilidad de la propia comunidad lingüística. No se puede esperar a que los gobiernos, a que no sé qué fuerzas mundiales hagan nada, ¿no? Cada comunidad lingüística tiene que tomar en sus manos la responsabilidad de crear un proceso articulado, de encender el motor y de comenzar a subir. Y comunidad lingüística somos todos. Comunidad lingüística son los hablantes y los amantes de la lengua que hay en los movimientos populares, en los movimientos sociales, en las pequeñas instituciones y organizaciones, nuestra gente que está en los gobiernos y en las instituciones públicas, la gente que está en las universidades, todos somos comunidad lingüística y la responsabilidad de alguna manera es de todos ellos. Y bueno, con esta idea terminamos la charla de hoy. Gracias por escuchar. Eskerrik asko.